Muy bien, tíos, el día de, bueno, en estos días una noticia ha remecido los medios en el Perú, y es que después de 8 años o 9 de un juicio que, para ser honestos, muchos ya nos habíamos olvidado, el gobernador de esa época, el gobierno regional del Callao, el señor Alex Curi, que después también fuera candidato defenestrado a la alcaldía de Lima, Claro. ha sido condenado a 5 años de prisión y una reparación efectiva de 26 millones de dólares por el asunto del peaje. Un asunto técnicamente llamado colusión, un peaje que los que vivimos en Lima o pasábamos, veníamos por el aeropuerto, realmente era una cosa pues escandalosa. Pagaba un peaje, creo que eran 7 soles o algo por el estilo, para pasar por la calle, ¿no? Una cuadra, realmente el peaje. Pero luego la sociedad lo rechazó como un anticuerpo eso, ¿no? Porque no, pero duró un año y medio, sí, casi 2. En algún momento la gente se negó a pagar, hubo todo un escándalo, después se volvió a pagar. La cosa es que era una cuestión que repugnaba la razón de cualquiera, ¿no? Es decir, cobrar peaje para la misma calle, un poco más ancha nada más, unas cuantas rejas, construir, y hasta ahora quedan ahí los restos como restos arqueológicos de la infamia. No tiene sentido eso, ¿no? Se tiene que demoler todo. Claro. Sí, pues sigue ahí, ¿no? Al margen de... Y perdón, pero ya cuando nos habíamos olvidado sale esta sentencia, porque el 2015 se había archivado. Y ahora vuelve a salir la sentencia y el señor Curi sale enmarrocado en la cárcel de Palacio de Justicia, su abogado tratando de apelar y pedir la absolución. Sí. Ese es el caso. Para algunos, sentencia muy leve, para otros, una sentencia ejemplar. Señores, eso es lo que tenemos. ¿Consecuencias? Bueno, al margen de ciertas antiguas simpatías que podía despertar la figura de Curi, tanto en sus bastiones de clientelismo político como el Callao, como en cierto sector de lo que fue la derecha post-fujimorista y fujimorista, ¿no? Fujimorista, sí. Se le vio incluso como una suerte de delfín posible de Fujimori. Sí. De delfín posible de Fujimori. Tipo inteligente. Un tipo muy inteligente, formado, aunque le pueda parecer difícil a cierto público contemporáneo, era un hombre culto. Era un hombre culto formado en disciplinas eclesiásticas. Pero sigue siendo, no se ha muerto. No, entonces no se ha muerto. Ahora que no sabemos cómo estará ahora el pobre. Pero bueno, entonces ya creo que se marca el fin de una forma de hacer política en el Perú. Una forma de hacer política que no necesariamente involucraba el hecho de que los fautores de esta forma de hacer política se enriquezcan, que podía ocurrir que sí, ¿no? E ilícitamente, sino una forma basada en el caballazo, en la asociación público-privada, pero no necesariamente virtuosa, sino viciosa, en una suerte de caballazo político que tomaba como pretexto la urgente necesidad de obras o de infraestructura. Exacto. Para poder realizar manejos oscuros. Yo creo que con esta sentencia, se marca el fin de ese tipo de esa forma de hacer política, ¿no? Sí, no, pero que además era como que no tenía directamente, o por lo menos aparentemente directamente, el afán de enriquecerse, sino de hacer obra y generar consecuencia. Enriquecerse y generar una red de clientelas, ¿no? De generar una serie de apoyos económicos que luego puedan servir, de lealtades y apoyos económicos que luego puedan servir para financiar la siguiente campaña. Campaña que, como buena campaña populista, requería de un amplio uso de recursos y de prebendas, y, ¿no?, protegerte para posibles condenas. Entonces, y esa era una forma de hacer política en el Perú, ¿no? Entonces, ha sido así, pues. Esperemos que 20 años que signifique que un símbolo del fin de esta forma de hacer política. Gonzalo. Lo que pasa es que esto hace recordar mucho a las señorías del Renacimiento, ¿no? Señores que tenían el poder del manejo de una ciudad, ¿no? Claro. Los Curi tenían el poder del manejo del Callao, ¿no? Sí, claro. Hubo un tiempo en donde si tú querías hacer algún negocio en la municipalidad del Callao o en el gobierno regional del Callao, tenías que entenderte con los Curi. Y los Curi tienen un gran protagonismo generalmente después de el año 97-98, donde se convierten en hombres de confianza de incluso Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que el hermano de Curi y el mismo Alex Curi tienen videos y pasaron por la salita. Sí, claro. Entonces, en verdad eran hombres... Bueno, de hecho, él Vladivideo, es el hermano de Alex Curi, Beto Curi, recibiendo dinero del DOC. Entonces creo que esta forma de hacer política, ¿no? Esta forma de respetarle, de presentarle los respetos a una autoridad,
de venderle un proyecto a una autoridad. De asociar. Exacto. Y que esa autoridad decida finalmente O qué es lo que se hace, ¿no? Tenerse secretos, omertar. Exactamente. Antes, incluso eludiendo los complejos candados de la administración pública, como el SNIP, que ya existían en ese momento, para tratar de ganar una tajada de la torta, creo que nos hablan de que ha habido durante muchos años en el Perú una política, digamos, de señores feudales que tenían un reino, que tenían un territorio. Siguiendo con la analogía, eso, ¿no? ¿Hay un valiente suicida que ha condenado a Curi o hay un poder más grande que lo ha Yo condenado? creo, mira, yo no sé Un qué habrá titán pasado, valiente, yo no sé digamos, qué habrá pasado un- exactamente, pero puedo aventurar Avenger. una hipótesis descabellada, o no Ellos tanto. A ver. ¿En qué consistiría esta hipótesis? En que, bueno, el Poder Judicial se ha sentido seguro después de la segunda vuelta, como para poder Así. actuar con respecto a Curi. Porque en verdad, aunque exista una especie de separación de poderes en el Perú, siempre evidentemente los jueces y los fiscales otean desde sus torres, para seguir con la metáfora medieval, qué vientos vienen y quiénes son los que... ¿Por ¿Qué qué son Curi? los que Porque estos estaba vientos muy traen? atrás, porque Entonces, ya no tenía poder. Curi si bien ya no tenía poder, uno nunca podía saber qué podía pasar si salía el fujimorismo, ¿no? Entonces lo mejor era esperar y actuar en una coyuntura más favorable, como es la derrota del fujimorismo. Porque eso te levanta el Poder Judicial, indudablemente. Sí, claro. Curi en los Es últimos una victoria meses... política del Poder Judicial. Por eso. En los últimos meses de campaña, Curi había manifestado cierta simpatía con la candidatura de Keiko Fujimori. Eso era público, uno puede revisar todos los tweets de Sí, Curi claro. en los últimos meses y puede ver eso. Y ahí yo sí estoy de acuerdo con la hipótesis de Sánchez, ¿no? Muchos jueces y fiscales todavía son muy temerosos de actuar de oficio cuando las cosas están en contra. Pero cuando ya sienten, bueno, esta semana le han entregado las credenciales a PPK, se ha dicho que va a haber una lucha contra la corrupción, entonces ciertos fiscales toman de Es un segundo año, a PPK, diría. Claro. Sí, esa medida se quieren seguro. crecer políticamente también. Exacto, algunos es una fiscales. especie de chivo expiatorio de Exactamente. todo el desprestigio. Entonces, por fin a un gran político corrupto, entre comillas, lo estamos... Y claro, y esto puede ser el No se hilo sabe. de la madeja, porque entendamos que este no es el, digamos, al primer presidente regional que está procesado. Creo que se suma a una larga collera de Pero el presidentes asunto es regionales. que los círculos se van angostando Exactamente. y van llegando hasta el núcleo. Hasta los peces gordos. Y hasta el núcleo, que puede ser, Un pez no sé, gordo. una municipalidad metropolitana de Lima. Por ejemplo. Por ejemplo, por citar un ejemplo, podría ocurrir por ahí algo, podría haber ahí Podrías decir una municipalidad metropolitana. para no ser tan Sí, referencial, claro. como si hubiera tantas. Claro. Pero ahí puede haber algunos hilos, Amarillo, una Algunos- tinta de amarillo todo. algunos hilos que pueden ser fácilmente desmadejados. Sí. ¿No? Habría que esperar. Yo creo que estos primeros años del PPCaucismo, especialmente estos 100 días, van a estar llenos de sorpresas cívicas. Es decir, de sorpresas de nuevos aires, de que están cambiando las cosas. Nuestro Guillén es pescadito. Bueno, pescadito, pero ya fue pescado, ¿no? Pero las acusaciones Sí, ya fue que pescado. tiene Guillén son serias, ¿no? El puente son muy Chilina- serias, pero... Puente Chilina es una acusación muy seria que está detenida. Puente Chilina y la Y la Le carretera levantaron Yura, el arresto domiciliario, hasta donde yo sé, ¿no? Creo. Bueno, pero más allá de eso, si es que a Curi ya le sobreseyeron la causa y la han Bueno. vuelto a abrir, eso significa que Nadie está libre. nadie está libre porque ahora todo Claro. el mundo está bajo la lupa. Y yo creo que de nuevo es bajo la lectura del crecimiento de tu carrera política. Es el tiempo de los fiscales del ambiciosos. fiscal. Claro, él es un fiscal Que es quiere como- hacer la América. que quiere hacer una labor política, ¿no? Un fiscal que quiere crecer seguramente del Ministerio Público y que quiere No, que pero le- no lo he escuchado envalentonado. ¿No? Si nos Exactamente. toca morir, moriremos. No todos son. Ya salió a Lo decir. hubiera dicho en el año 98. Claro, ya ha salido a Hubiera sido decir, más- ya ha salido a decir que ha recibido amenazas. Claro, ¿no? claro. Claro, tú dices, recién ha recibido amenazas o la van a Claro, amenazar. el chofer de Curi. Porque también es al interesante- chofer también. Es muy interesante revisar la historia del Callao post-Curi. Entonces, y si se fijan, volviendo a la metáfora que Banda trae de las señorías, De las señorías ¿qué venecianas. ocurre? Las señorías son una degeneración de la República. Porque ¿qué ocurre? La República dio origen a una serie de desajustes y desbalances tales que la República tuvo que convertirse en una suerte de tiranía aristocrática, que serían las señorías, donde un individuo fuerte dominaba la ciudad,
para luego dar paso al retorno a la monarquía tradicional, que es lo que ocurrió con, por ejemplo, Florencia, que se convirtió en el Gran Ducado de Toscana, Milán, que acabó siendo parte del imperio. Pero volviendo al tema, la República Marinay, estas cuatro. ¿Y qué ha pasado con el Callao después de Curi? ¿No será que Curi de alguna forma monopolizaba el crimen en el Callao y lo hacía de esa forma controlado y menos bravo? Ese es el problema. El problema de estos grandes cuando hombres, se han ido estos grandes hombres, se han soltado todos los demonios. Y como no hay imperio austriaco que pueda poner paz acá, entonces... Claro, eso es una lección de filosofía política gratuita, ¿no? Porque siempre cuando hay un gran poder que controla, que digamos, porque el gran poder incluso inmoral controla incluso a los demás poderes inmorales. Entonces, se sabe entender con los delincuentes, se sabe entender con los... Se sabe que caminabas sin seguridad por el riel, por los barracones. Exactamente, entonces cuando tú sacas a ese hombre del poder, deja suelto todos los demonios. Entonces, claro, efectivamente lo que tiene que... El Callao hoy está con un estado de emergencia que ya tiene muchos meses y que no tiene pinta de acabar, ¿no? Y cuya violencia sigue perpetuándose sin que haya mucho vicio de que haya viso de que esto se va a resolver. Porque vicios sí hay mucho. Sí, en el Callao hay un montón de vicios. Con perdón de las personas del Callao, ¿no? Pero bueno, el asunto es el siguiente: ¿cómo puede reemplazarse un hombre real con una entidad abstracta? Esa es la gran pregunta, que también es otra lección de filosofía política, ¿no? O sea, tienes a un Curi, evidentemente muy oscuro en sus prácticas, pero que por lo menos puede garantizar el equilibrio. Ejerció un liderazgo verdadero. Y luego tienes un desequilibrio perpetuo. Claro, alguien podría decir, ¿podría haber un Curi virtuoso, es decir, un hombre fuerte virtuoso? Yo creo que podría haber, pero el problema es que eso va a ser cada vez más difícil considerando un elemento legal que es mínimo, quizás, pero que va a tener mucha influencia. La imposibilidad de reelección por parte de las autoridades municipales y regionales, me parece. Eso va a impedir la consolidación de liderazgos y va a contribuir a la profundización de la anomia. Quizás algunas personas que nos vean pueda hacer que digan, estos señores son unos premodernos porque no creen en las bondades de la ley, porque cuando tengamos la ley y tengamos funcionarios anónimos pero virtuosos que la hagan cumplir de forma automática, todo va a funcionar así. Pero no, al fin y al cabo la política es hecha por personas. Sí, claro. ¿No? Entonces, y lo otro es que el Callao está garantizando una especie de no transición hacia algo previsto, ¿no? Yo no sé qué va a suceder con Curi preso, porque Curi era un hombre muy allegado, muy vinculado a la gestión regional actual del Callao. Yo no sé cómo el Callao vaya a heredar esto, ¿no? Difícilmente alguien... Lo que pasa es que Curi, como dices, en verdad podía caminar sin seguridad en el Callao. Claro. Entonces, en verdad eso habla de un liderazgo que yo no sé. Que no es malo en sí. Exactamente. No. Quita ese liderazgo del Callao y vamos a tener problemas. Y eso es lo que está sucediendo en muchas regiones donde hay redes de corrupción. Era un chalaco de verdad. Claro, pero hay otras. Y era un político con muchas habilidades políticas maquiavélicas, podríamos decir, pero no por eso menos efectivas. Evidentemente eso no significa que nosotros estemos respaldando las posibles actos oscuros, pero es una realidad que nadie la dice, porque hay muchas personas, muchos cientistas políticos, muchos analistas políticos y mucha más prensa sesuda de Lima que ve todo en abstracto, y la política no es abstracta, o sea, la política es real y necesitamos líderes reales y líderes que sean reconocidos como tales por la gente. Y ahí trasladémonos a otras regiones problemáticas, Arequipa, con Carabalí, los mineros ilegales. Liderazgo vamos acá, a Madre de Dios, con los mineros ilegales. Zonas donde la ley es un factor más a considerar. Y no es más importante. Donde el liderazgo que importa es el liderazgo que impone el político profesional. Por ejemplo, yo alguna vez escuché a Jaime de Altaus hace mucho tiempo, refiriéndose al tema del arequipazo, hace mucho tiempo diciendo, ¿quiénes han elegido a estos señores? Refiriéndose a los dirigentes del arequipazo. Entonces mucha gente dice, ¿quiénes han elegido a estos señores? ¿De dónde viene su legitimidad si nadie los ha elegido? Precisamente su legitimidad viene de no haber sido elegidos. Claro. Porque cuando tú eres elegido tienes que realizar un proceso que te aleja necesariamente de la gente. Tienes que realizar un proceso donde gastas mucho dinero, donde tienes que ejercer un montón de compromisos que superan incluso tus intenciones políticas.
y que cambian tu programa, y al final acabas en el empíreo de los que te han financiado y alejado de los demás, ¿no? Entonces, sí. El problema es Y además nadie te cree, porque tú eres un farsante que está jugando un rol. Y no solo eso, sino que, a ver, lo que tenemos que entender aquí es que cuando nosotros tenemos leyes y tenemos normas y tenemos procesos judiciales de países con alta institucionalidad, nos enfrentamos a la asimetría de que hay zonas geográficas en el Perú que no están preparadas para esa institucionalidad. Exacto. Entonces yo aplico esas normas y no van a funcionar en otras regiones del Perú y van a fracasar. ¿Por qué? Porque esos lugares se siguen rigiendo por costumbres ancestrales, se siguen rigiendo por lealtades inmediatas. Ese tema de la ley es un tema interesante para otro tío. Exacto, para un ¿Qué pasa tepiteado. con la ley? Efectivamente. ¿Qué pasa con la ley en el Perú? Té de Dios. Gracias. Té de tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere. Pero no nos eche la culpa.